La invasión musulmana de España es una fase más de la expansión árabe por el Mediterráneo. En el siglo VII, los árabes se extendieron con rapidez por el norte de África y Asia Central. En menos de 10 años conquistaron la península ibérica y seguían hacia el norte de Francia, pero se vieron frenados por los francos. La península ibérica se llevó a cabo de un modo rápido, por la división interna entre los visigodos. Los visigodos eran estructuras sociales bastante pobres, con un poder muy fragmentado. Tenían ventaja militar frente a los invasores si hubieran unido sus fuerzas, pero no lo hicieron. El gobierno estaba dividido entre los partidarios del rey Don Rodrigo y los pretendientes al trono, los cuales quisieron derrotar al rey Don Rodrigo. Para ello tuvieron que unirse con las tropas musulmanas del norte de África, para así conquistar tierras y riquezas. Ellos pensaron que iban a obtener la victoria, pero no fue así, ocasionando que estos migraran a las montañas cántabras y asturianas. En el siglo IX, por estas fechas, la invasión en dos de la península ibérica empezaba a definirse con fuerza. En la zona invadida, los musulmanes se llamaron al-Andalus. Los líderes cristianos, con el obispo de Toledo, tomaron una postura de sumisión al Islam, de manera que aceptaron la teoría islámica del único Dios. Por ejemplo, que la Santísima Trinidad no existía realmente, que era como una metáfora del Dios único. A este cambio se le denominó adopcionismo. Los territorios rebeldes del norte, de la mano del obispo de Osma y Beato de Liébana, no aceptaron la desviación de los principios cristianos, por lo que se desligaron de la autoridad eclesiástica de Toledo. Los lazos con la zona invadida se fueron poco a poco cortando o perdiendo. Por la división entre el norte y el sur, las autoridades musulmanas, desde entonces, radicalizaron su postura religiosa y muchos cristianos se vieron obligados a emigrar al norte. En el norte se establecen pactos con Carlomagno y los sucesivos reyes francos. Además, nace el mito de la tumba del apóstol Santiago, que se convirtió en el principal estímulo para recuperar aquellos territorios cristianos por el apóstol. Los dos reinos de Castilla y Aragón eran los más importantes de la península ibérica al finalizar el siglo XV. Ambos habían incorporado varios reinos y dominios más pequeños en un proceso de expansión hacia el sur y Castilla. Pero la unión de los dos reinos, hecha posible por el matrimonio de los herederos Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, en 1469, fue más la consecuencia de consideraciones dinásticas que el resultado de confusas y tal vez inexistentes aspiraciones nacionales. En 1482, Castilla se apoderó de Alhama. En 1487 cayó Málaga y en enero de 1492 fue capturado el último reducto árabe, Granada. Por lo que los judíos deberían ser expulsados. Los que quisieran convertirse podrían permanecer en España, aunque quienes lo hicieron se convirtieron con frecuencia en víctimas favoritas de la Inquisición. Tras la expulsión de los judíos, implicó el retiro de gran parte del capital comercial y financiero y la pérdida de muchos especialistas y artesanos. Castilla evolucionó en un claro sentido autoritario, que aumentó los recursos políticos de la corona a costa de los poderes de la nobleza y la burguesía. Las Cortes de Toledo dieron un fuerte golpe a la nobleza, al exigir que devolviera la mitad de todo el ingreso al rey por los nobles. Además, se creó una corte, la Corte de Castilla,
que reemplazó a la nobleza en el ejercicio de las funciones políticas de la corte. Los reyes querían esencialmente debilitar el poder político de la nobleza, pero no estaban interesados en disminuir sus poderes económicos y sociales. El Consejo de Indias estuvo compuesto en su mayoría por letrados, burgueses o plebeyos, usualmente fieles a la corona. En el año 711, don Rodrigo, el rey visigodo de la península ibérica, luchaba por el poder con los familiares del antiguo monarca, Witiza. Para conseguir derrotarle, estos últimos pidieron ayuda a los musulmanes. Estos acudieron a su llamada y derrotaron a don Rodrigo en la batalla de Guadalete, donde muere el rey. Sin embargo, después de esta victoria, los musulmanes no abandonaron la península y en 4 años se hicieron con la mayor parte del territorio ibérico, a excepción del norte. Hacía demasiado frío para ellos. Su territorio conquistado pasó a llamarse Al-Ándalus, tenía Córdoba como capital y estaba gobernado por un emir. En el año 756, el joven Abderramán, huyendo de los abásidas que se hicieron con el poder en el Islam, se proclamó emir de Córdoba con el sobrenombre de Abderramán I. Era emir independiente, lo que significaba que no obedecía al califa aunque reconocía su autoridad religiosa. Vamos a pegar un pequeño salto en la historia. Estamos en el año 912, cuando Abderramán III hereda el trono. Consiguió aumentar su autoridad y en 1929 se convierte en califa, es decir, en la máxima autoridad religiosa musulmana. Al-Ándalus atraviesa el periodo más brillante de su historia. En el año 976 pasa al poder Hisam II, pero como tenía 11 años, el general Almanzor se ocupó del gobierno. Pero tras la muerte de Almanzor se multiplican las luchas en Al-Ándalus. El resultado, en el año 1031 el califato se divide en muchos pequeños reinos llamados taifas. El problema era que esta división hizo que los cristianos, recluidos en el norte, pudieran atacar más fácilmente a los musulmanes. Por temor a que reconquistaran el territorio, los musulmanes pidieron ayuda a los almorávides, que eran guerreros bereberes del norte de África. Estos consiguen frenar a los cristianos y vuelven a unificar la península. En 1147 los almorávides son sustituidos por los almohades. Sin embargo, los cristianos siguen avanzando hasta conseguir que el reino de Granada, llamado reino nazarí por estar gobernado por la familia de los Nasar, fuera el último reducto musulmán en la península. Sin embargo, este reino era muy débil y estaba marcado por los tributos de los reyes castellanos, así como por enfrentamientos internos. Por ello no es de extrañar que en 1492 los reyes católicos rematen la conquista católica de la península ibérica, haciendo que caiga Granada. Sin embargo, la huella de los musulmanes por la península no desapareció por completo. Nos dejaron nuevas técnicas de regadío y nuevos cultivos, así como un comercio muy activo. Sin embargo, lo más destacado es el legado cultural que heredamos. A continuación, yo les voy a hablar sobre el contexto social, económico en Ibérica y en el andaluz a finales del siglo XV. Consistencia de la población, intercambio cultural y declive económico, elevados impuestos. La sociedad europea se caracterizó por tener una sociedad feudal en Edad Media, una organización política basada en la relación de fidelidad y vasallaje de señores, una vida económica de producción agraria de señoríos rurales en menor grado de las manufacturas elaboradas por gremios artesanales urbanos. Todos estos elementos se encontraban en profunda crisis a finales de la Edad Media. El señorío es una unidad económica agraria fundada en la explotación gratuita por parte de la nobleza y el grado de campesinos. Están obligados a prestar aquellos servicios laborales gratuitos. Aparte de eso, pagaban impuestos o rentas a diversos tipos o diversas cosas y también
daban tributos a sus señores. Esto fue parte desde el siglo XIII, el impacto de las ciudades. Aumentó las necesidades de ingresos líquidos en la nobleza y ofreció un mercado creciente para los productos del campo. Al mismo tiempo, socavó las bases de certidumbre campesina, al ofrecerles a los trabajadores rurales un eventual refugio y el logro de la libertad. La crisis económica se extendió por el occidente europeo a mediados del siglo XIV, aumentó las dificultades de los señoríos, hambrunas, pestes disminuyeron la drástica la población, estrechando el mercado de productos, y la base económica que tenía la nobleza se disminuyó, ya que muchos campesinos por ciertas enfermedades murieron y entonces no había quien haga el trabajo gratuitamente. Ante esta situación, los señores intentaron en muchos casos aumentar el impuesto de rentas y que les den más tributos a ellos. Y quisieron aumentar la explotación de siervos, campesinos libres, que ya eran libres, que habían conseguido su libertad, y elevar las rentas de la tierra, lo que condujo a una violencia oleada, es decir, que fueron el pueblo contra ellos, ya que vieron la abusidez que tenían entre ellos, ya que ellos siempre querían dinero y más dinero. Y si no amenazaron directamente el orden señorial, ya que no pudieron. Al menos una crisis de algunos de sus rasgos más odiosos y condujeron a adecuar alguna medida en el sector rural. Existencias de nuevo sistema económico, la oferta de mejores condiciones, hecha por señores para traer campesinos a sus tierras, y a la violencia, ejercida por habitantes rurales, se unieron para cambiar radicalmente la situación del campo, hasta tal punto que para registrar los habitantes rurales se unieron por parte de la radicalmente situación del campo. En el siglo XV había desaparecido ya casi el maltrato entre campesinos por su obligación de hacer un trabajo gratis hacia la nobleza. Pero al permanecer atado al suelo del señor y ligado por una relación occidental, es decir, que había terminado obligación solamente, pero seguía la rigurosa jerarquía, y los señores conservaron el derecho a recibir los campesinos de rentas. Es decir, que los campesinos aún pagaban rentas por la tierra, renta por ocupar diferentes servicios. Y es decir, que solamente ellos no tenían sus cosechas, ya que ellos también tenían que dar tributos, partes de sus cosechas, parte de lo que tenían a sus señores en agradecimiento por beneficios de origen feudal, es decir, que los señores tenían mucho beneficio económicamente al ser dueños de las tierras. Comprende específicamente al transcurso de costumbres culinarias de España, orígenes del nacimiento de costumbres que rodean su gastronomía. En mucho de la cocina España puede que cuente una parte de la historia de esto, ya que es una cocina muy antigua y se puede decir que está oculta o fue ignorada antiguamente en la literatura europea, hasta que los viajeros románticos que reconocían el siglo X y las referencias documentales, que son generalmente literarias, libros, algo escrito, mencionaban frecuentemente ingredientes, nombres de platos que nada acerca de su proceso culinario. No obstante, la evolución culinaria española desde la Edad Media describe su trayectoria, que ha tenido diversas fases, hasta de llegar a ser lo que se conoce en la actualidad: la introducción de nuevas formas de cocinar en los árabes, judíos, seráficas. En el siglo XVIII, por las cocinas italianas y francesas, que se popularizaron en la corte, en vez influida posteriormente en el siglo XVIII por las cocinas, y en el siglo XV hasta el principio del siglo XIX, en el momento en que se fijan precisamente costumbres alimentarias de la mayoría de países europeos y costumbres que se conocen en el nombre de la cocina tradicional. A finales del siglo XIX, ciertos periodistas y escritores empezaron a escribir, a recopilar y a crear una identidad desconocida como anterioridad, y se ha venido a llamar una generación gastronómica del 27. La cocina española es considerada ya como una mezcla de costumbres culinarias de los pueblos que poblaron en el territorio a lo largo de su historia. Este concepto culinario ha ido evolucionando hasta lograr una personalidad propia dentro de su diversidad.
A ello, la cocina clásica posee raíces religiosas por ser muy profundas, y es a partir del siglo XX cuando se conocía internacionalmente mediante algunos de sus platos regionales más caracterizados. Posteriormente, el abatimiento de la nueva cocina española marcaba un fuerte espíritu creativo y protagonizaba por cocineros españoles que eran encargados de esto, del mercado de reconocimiento internacional, lanzado a la fama su nuevo estilo, ya que habían reconocido al fin que era parte del proceso culinario europeo y no solo era algo ignorado o algo que no se creía, ya que finalmente se pudo comprobar que era parte de ese proceso. Entre los siglos V y XI, periodo que a grandes rasgos podemos denominar Alta Edad Media, la península ibérica conocerá profundos cambios. A principios del periodo, el mundo bajo imperial romano, en el que han perdido peso las ciudades a favor de las villas y el mundo rural, entra en una profunda crisis. La debilidad del imperio romano favoreció la penetración y el establecimiento de pueblos que vivían en sus fronteras, a los que llamaron bárbaros, esto es, extranjeros. En el año 409, la invasión del imperio romano por parte de los pueblos bárbaros afectará también a Hispania, la provincia más occidental. Atravesando los Pirineos, los vándalos asdingos recorrerán el norte peninsular y se asentarán en Astúrica. La presión de los suevos hará que recorran Portugal de norte a sur y atraviesen el estrecho de Gibraltar para asentarse en África y crear allí su propio reino. Por su parte, los vándalos silingos descenderán directamente hasta la ciudad de Toletun, desde donde se expandirán hacia Emérita, Córdoba y Cartago. Los alanos avanzarán por la península de norte a sur, asentándose en las cercanías de Emérita y de Mentesa. Más duradera será la invasión de los suevos. Estos se asentarán en el área noroeste, fundamentalmente en las regiones próximas a las ciudades de Astúrica, Lucus, Bracara y Portucale. Desde estos puntos, paulatinamente, irán agregando nuevas zonas hasta conformar su propio reino. Con todo, la invasión más importante será la visigoda. En una primera oleada cruzarán los Pirineos por Pompaelo, avanzarán hasta Astúrica, tomarán Caesar Augusta y se asentarán en una amplia región entre Palantia y Toletum. Una segunda oleada les llevará a recorrer la costa mediterránea, conquistando Barcino, Tarraco, Ilici y Julia Traducta. Con el tiempo, solo suevos y visigodos constituirán sus propios reinos en suelo peninsular, si bien estos se quedarán con el territorio suevo en el año 585. De todas las invasiones, será la visigoda la que deje mayor impronta, especialmente a partir de la proclamación de Leovigildo como monarca y de Toledo como su capital. Los reyes visigodos eliminaron poco a poco los obstáculos que impedían su aceptación por parte de la población hispano-romana. Leovigildo permitió los matrimonios mixtos y su hijo Recaredo abandonó el arrianismo y se convirtió al catolicismo. Los monarcas visigodos se aliaron con la influyente Iglesia católica y consiguieron sacralizar su monarquía, realizando ricas ofrendas a las iglesias, en especial lujosas coronas y cruces, como las que componen el llamado Tesoro de Guarrazar. Otro instrumento de poder real fue la emisión de moneda, siempre de oro, utilizadas como vehículo de propaganda de la monarquía. El trabajo del oro fue una de las especialidades de los artesanos visigodos, fabricando joyas y adornos de gran belleza. Del arte visigodo podemos destacar sus sencillas iglesias, como la de Santa Comba de Bande, Quintanilla de las Viñas o San Pedro de la Nave, entre otras. La iglesia de San Juan de Baños de Cerrato, en Palencia, es uno de los mejores exponentes del arte visigodo. Construida en el siglo VII, es un buen ejemplo de planta basilical, de dimensiones reducidas, con 3 naves. Excelentemente conservada, aunque reconstruida, solo le fue añadido posteriormente el campanario de espadaña. El interior de la iglesia presenta 3 naves separadas por arcos de herradura y apoyadas en columnas con capiteles corintios.
La iluminación directa de la nave se completa con la luz que entra por las aberturas de los ábsides y por la puerta principal. Con todo, el reino visigodo distó mucho de ser un oasis de paz. Las luchas por el poder fueron frecuentes, siendo un factor importante que facilitó la entrada en el año 711 de las tropas árabes y bereberes del noroeste de África. Estas cruzaron el estrecho de Gibraltar, derrotaron al ejército visigodo en la batalla de Guadalete y en poco tiempo se hicieron con el control de casi toda la península ibérica. La expansión musulmana se basó en el establecimiento de guarniciones diseminadas por el territorio, fundamentalmente junto a poblaciones cercanas a las zonas de frontera o a posibles focos de resistencia. Comienza así una larga etapa de dominación musulmana, primero dependiente del Estado omeya de Damasco, después, como emirato, a partir de la llegada al Almuñécar en el año 765 de Abderramán I, y desde el año 932 como califato independiente al nombrarse califa Abderramán III. Es este un periodo de esplendor en el que Al-Ándalus, como será llamado el territorio musulmán español, gozará de un elevado nivel científico, técnico y artístico. Buena parte de ese esplendor se plasmará en realizaciones como la ciudad de Medina Azahara, levantada al noroeste de Córdoba. Cuentan las crónicas que se invirtieron grandes sumas de dinero para dotarla del mayor lujo, suntuosidad y esplendor. En ella, ciudad regia, el califa realizaba las recepciones y las ceremonias propias del poder y con el tiempo acabaron por trasladarse allí la corte y la administración. Pero la mejor muestra de la suntuosidad del arte musulmán nos la ofrece la mezquita de Córdoba. Comenzada a construir en el año 786, en las 2 centurias siguientes, los sucesivos gobernantes se encargan de ampliarla y reformarla a medida que se acrecienta la importancia de Córdoba en el mundo islámico. Tras la toma cristiana de la ciudad, las nuevas autoridades considerarán conveniente adecuar el edificio a los usos cristianos, realizando una nueva reforma. Centro de la vida religiosa de la Córdoba musulmana, el interior se organiza por medio de un novedoso sistema de arquerías, con 612 columnas rematadas con pilastras en las que nacen los arcos sobrepuestos, ambos de herradura, combinando la piedra y el ladrillo para crear una llamativa bicromía. Todo el lujo y el barroquismo de la mezquita se concentran en la zona de la maksura y el mirab, destacando el juego de arcos lobulados y entrelazados decorados con ataurique, creando una característica red de rombos. La decoración tendría una función simbólica relacionada con el poder del califa cordobés y el gusto islámico por la suntuosidad. Fruto del contacto tan estrecho con el mundo árabe, a la península y desde aquí a Europa llegarán conocimientos científicos y técnicos desconocidos, beneficiándose de ellos campos como la metalurgia, la farmacia, la navegación o la agricultura. Norias, astrolabios o alambiques, entre otros elementos, se incorporan desde ahora al acervo cultural hispano y europeo y jugarán un papel fundamental en su posterior proceso de expansión.